Muy buenas, mis amados hermanos, hermanas en el Señor. Bienvenidos nuevamente a este servicio de adoración. Hoy, el día que el Señor ha hecho. Alegrémonos, regocijémonos en Él. En el día, en el Señor, en saber que podemos conectarnos de esta manera y dedicar un tiempo para llenar las baterías del Espíritu. Espero que no sea la única oportunidad que tiene durante la semana de llenar esas baterías, porque es responsabilidad de cada uno de nosotros alimentarnos espiritualmente. Espero que usted lo haga siempre en su casa, en el lugar donde habita. Pero esta es una oportunidad de conectarnos, de compartir, de recibir mensaje. Y anhelamos y esperamos el momento en que podamos congregarnos de cuerpo presente, de manera presencial, y regocijarnos en esa experiencia que es tan especial, en la que podemos vernos, reunirnos, darnos la mano, estrecharnos en un abrazo y sentir el calor humano y sentir que somos pueblo del Señor. Anhelamos todos esa experiencia, y yo sé que el Señor nos va a permitir hacerlo en un tiempo no muy lejano, porque no podemos ser iglesia por televisión. Sí. Iglesia y congregación se hace es compartiendo los unos con los otros y reunirnos, congregarnos, aunque también en muchas maneras estamos haciendo y siendo iglesia cuando estamos preocupados los unos por los otros, cuando intercedemos los unos por los otros, y cuando estamos pendientes de las necesidades de cada uno. Así de que espero de que a pesar de este tiempo que hemos tenido de separación, podamos seguir fieles al Señor, y que estos momentos en que usted toma estos 60 minutos que usted toma para acompañarnos en este programa, en oír la predicación, en participar en las alabanzas, sea también un tiempo de refrigerio, un tiempo de alimentación espiritual. Y por eso les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes, y nos regocijamos en el Señor siempre. En el día de hoy, el segundo domingo después de Epifanía, queremos saludar de manera especial a los cumpleañeros. En realidad tenemos un solo cumpleañero, y fue nuestro querido hermano Rafael Leiva, que cumplió años el pasado 15 de enero. Entonces, felicitaciones, Rafael, y vamos a orar por la vida de Rafael en estos momentos, y después le cantamos el canto de cumpleaños. Señor de la gloria, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Rafael. Gracias, Señor, por los años que les has permitido de vida, por la oportunidad que le diste de conocerte, de servirte, de nutrirse, Señor, de tu palabra. Y, Señor, en estos momentos en que él sufre y padece, Señor, de la ausencia de su esposa recluida en este lugar, Señor, le queremos acompañar en espíritu y saludarle de manera especial hoy en este día domingo por su cumpleaños, para que tú le bendigas, le fortalezcas, le continúes dando salud y bienestar, y también, Señor, para que traigas bienestar y salud a su esposa. Bendiciones para él, para toda su familia, y que podamos regocijarnos con muchos años más de vida que él esté entre nosotros. Que tu bendición sea con él y con toda su familia. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo te damos gracias por su vida. Amén y amén. Cantemos. Dios le
Este es el tiempo de la intercesión, de las oraciones del pueblo y para el pueblo y para presentarnos delante del Señor con nuestras necesidades en obediencia a la palabra del Señor, para darle gracias al Señor también por sus bendiciones, y siempre hay motivos de gratitud por aquellos que están en salud, gracias por la salud, por aquellos que tienen trabajo y la provisión necesaria cada día, gracias a Dios por ello, y oramos al Señor, pero también oramos en intercesión por aquellos que carecen de estos elementos esenciales para la vida, el trabajo, el alimento, el techo, pero también la salud. Y queremos recordar de manera especial a nuestra estimada hermana Olga Chavarría. Hasta el momento, hasta las últimas noticias, seguía delicada en el hospital, ha sido entubada y hasta el momento pues se mantenía estable con los requerimientos médicos. De la misma manera a nuestro hermano Fanor Pegendino, que estaba también entubado, están tratando de quitarle ya estos aparatos y esperar que él responda también por sí mismo. Parecía, el cuadro médico parecía alentador para él también, así de que tengámoslo presente en oración. Damos gracias por la hermana Duilia, que ha regresado a casa. Sigue pues débil, pero recuperándose bien, y oramos también por Luz Dolly y por Hernando, que resultaron positivos, pero gracias a Dios sin más síntomas. Entonces oremos por ellos, por las otras personas que nos son queridas alrededor, que sufren de una u otra manera, siempre nuestra oración delante del Señor. Oremos. Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por la bendición de vida que tú nos das, porque sabemos, Señor, que toda dádiva y todo don perfecto viene de ti, y porque, Señor, solamente somos completos en ti y necesitamos buscarte, necesitamos doblar rodillas, Señor, presentando delante de ti para que tú manifiestes tu misericordia en medio de nosotros. Oramos por Olga, oramos por Fanor, Señor, en la unidad de tu Espíritu, para que tú los restaures en sanidad, tú estés guiando la mano de los médicos, les proveas del mejor tratamiento posible, y, Señor, que se sostengan por tu mano piadosa. Recordamos también, Señor, y te damos gracias a la hermana Duilia, gracias por ha vuelto a casa, su recuperación, y, Señor, la sigas sustentando. Oramos por también otros enfermos en medio nuestro, seguimos orando por la situación de Flor Leiva en este lugar donde está recluida, Señor. Oramos también por Eunice, por Gloria, por nuestros seres queridos en medio nuestro que son afectados no solamente por esta pandemia, pero también por muchas otras circunstancias. Oramos por las familias de la iglesia, Señor, ayuda para que la unidad permanezca, la armonía sea, Señor, parte de la experiencia cotidiana de cada familia, por los jóvenes, por las parejas, por los niños, Señor. Guárdalos, protégelos, guíalos, Señor. Ayúdanos a ser facilitadores del conocimiento de ellos, de las cosas tuyas. Y, Señor, que tu palabra en este día sea glorificada. Tu bendición para tu pueblo, Señor, en este día. Y levantamos nuestro corazón en adoración, Señor, nuestras manos en alabanza, para darte la honra y la gloria en este tiempo a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos el canto de gratitud. Vamos a leer el llamamiento a la adoración. Dice: cuán grandes son tus obras, oh Señor. Muy profundos son tus pensamientos. Tú aumentarás nuestras fuerzas como las del búfalo.
seremos ungidos con aceite como óleo fresco. El justo florecerá como la palmera. Plantados en la casa del Señor, crecerá como cedro del Líbano. Alabemos al Señor. Quiero recordarles, amados hermanos y hermanas en el Señor, que seguimos siendo iglesia y como tal, pues es nuestro compromiso con el Señor ayudar al sostenimiento de ellas y de que les animamos para que, de acuerdo a como hemos instruido, usted pueda también alabar al Señor a través de sus diezmos y ofrendas y obviamente creemos en que cada uno debe dar como propuso en su corazón. Si el Señor le ha bendecido, participe de esa bendición. Si ha tenido dificultades, y obviamente en esta época, es época de tremendas dificultades para muchos, nadie le obliga. Sí. El Señor sabe la intención del corazón, el Señor sabe cuál fue la bendición que a usted le ha dado. Pero recuerden, mis hermanos, permanezcamos fieles en eso y vamos a ver más bendiciones también. Entonces, no olviden también que es una forma de alabanza el participar a través de las ofrendas, de los diezmos, para la obra del Señor. Vamos a unirnos en un par de alabanzas y gracias al Señor por los hermanos y hermanas que nos ayudan, que sea para la honra y gloria del Señor siempre. Cantemos. Les invito a que se unan cantando con nosotros el himno Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, el número 90. Los invito a que cantemos el himno Su gracia es mayor, el 438. Mayor
primer texto de la Escritura en el día de hoy viene del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51, Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente te aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Sigamos alabando al Señor. Los invito a que canten con nosotros el que habita al abrigo de Dios, el himno número 56. Vamos a cantar el himno Sea la Paz, el 178. María
cesar, y así la banquilla adora al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hacen cesar, y así la barquilla adora al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. La segunda lección de la Escritura viene del Antiguo Testamento, es en el primer libro de Samuel, capítulo 3, primera de Samuel, capítulo 3, dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, Señor. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó y lo llamó de nuevo. Se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el mundo que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y de su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y en la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes.
que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada, y Elí dijo: Él es el Señor, haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Señor, añada bendición a la lectura de su palabra. La reflexión para el día de hoy, mis hermanos, la he titulado Jóvenes e hijos, Dios te sigue hablando. Y es que en el día de hoy quiero hablarle a los jóvenes, quiero hablarle a los hijos, especialmente de aquellos que son creyentes, que sus padres son creyentes, o hijos de aquellos que sus padres están en el ministerio, los hijos de pastores, pero los hijos de aquellos que en general son creyentes y que han sido devotos a la iglesia, devotos al Señor. Y también quiero hablarle a esos padres fieles al Señor, a esos padres que posiblemente han estado en ministerio y la problemática que muchas veces ocurre con los hijos de los creyentes y que se acentúa más en este tiempo. Y es que los hijos de esos creyentes, los hijos de esos pastores, a veces y muy frecuentemente se descarrían y no siguen los caminos ni la senda que aprendieron de sus padres. Y cuando miramos este texto, que es muy común, usualmente hemos oído muchos sermones, muchas reflexiones acerca de el llamamiento a Samuel tan significativo. Yo mismo lo he hecho en diferentes sermones y estudios, porque es un tremendo ejemplo de llamamiento, pero quiero que lo miremos en otras posibilidades, con otros personajes que hay allí involucrados y que también podamos aprender todos de lo que la palabra del Señor nos plantea en el día de hoy, en esta historia antigua, pero que tiene elementos que podemos rescatar para nuestra experiencia cotidiana en el día de hoy. El texto nos puede delinear el perfil de un niño bueno, bien criado, dedicado al Señor y cómo él aceptó ese rol y ese papel. Pero también podemos hablar de aquellos niños no tan buenos, y en este caso especialmente los hijos de Elí, el sacerdote. Como hemos oído, el Señor estaba tremendamente enojado por la conducta de los hijos de Elí y pronuncia un juicio tremendo para Elí y para su familia. Y no sé cuántos de ustedes han detenido a pensar en las cosas que hay alrededor de eso, porque podemos pensar que allí hay otro drama tremendo también. Yo creo que en ningún momento fue fácil para Elí oír lo que el Señor estaba diciendo, aceptar la voluntad de Dios, pero también ver en qué había fallado él. Y obviamente cuando miramos los detalles, y estamos hablando de una época del Antiguo Testamento en que se vivía bajo la ley la ley que Dios le había dado en Levítico, en Deuteronomio y en Éxodo a los israelitas, y parte de eso era lo que debía hacerse con aquellos que blasfemaban contra Dios, que desconocían a Dios. Los hijos de Elí habían tomado ventaja de la posición que ocupaban. Según nos narra el
El mismo libro de Samuel, en el capítulo 2, habla de los pecados de los hijos de Elí. Y una de las cosas que nos dice de los hijos de Elí, en la versión Reina Valera nos dice, no tenían conocimiento de Jehová. Y obviamente esta es la traducción que hay allí, pero la misma palabra que daba a entender conocer es más bien desecharon o desechaban, despreciaban al Señor. No era un conocimiento intelectual, como dice acá, no tenían conocimiento de Jehová. Es más bien que ellos no habían abrazado esa fe y esa creencia en ese Dios de Israel, porque seguramente conocían intelectualmente del Dios de Israel. No se puede pensar en ningún judío, ningún israelita que no haya sido instruido en la historia de su pueblo, en las leyes de su pueblo. Ellos conocían todo eso. Y yo creo que vayan haciendo un paralelo, porque eso es justamente lo que sucede con los hijos de los creyentes, los hijos de los pastores. Ellos conocen intelectualmente del Señor, de la iglesia, pero por diferentes razones, por diferentes motivos, válidos algunos, otros no tan válidos, no aprovechan ese conocimiento o lo internalizan para vivir en base a ese conocimiento. Y muchas veces ese ambiente y ese beneficio de la iglesia lo aprovechan no de una forma positiva. Y eso es exactamente lo que sucedió con los hijos de Elí. Pero quiero que hablemos primero de Samuel. Hablemos del niño bueno, ¿sí? Repasando rápidamente la historia, Samuel es un hijo de promesa, nació a una madre que era estéril. Ella rogó a Dios y le prometió a Dios que si le daba un hijo, lo iba a dedicar al templo. Eso fue lo que hizo, ¿sí? Y Ana, la mamá de Samuel, intercedió a Dios, pidió este hijo de una manera ferviente, y Dios le concedió el milagro, y le dio este hijo, y ella lo llevó al templo, y él servía en el templo. Y pongan atención, porque hay un detalle curioso allí en el capítulo 3 acerca de Samuel, que suena parecido a lo que se dice de los hijos de Elí. Dice, en esa época, Samuel, que todavía era joven, dice que Samuel aún no había conocido al Señor, ¿sí? Que es exactamente lo que se dice. Él todavía no había conocido, él servía allí en el templo, pero él no tenía ese encuentro personal, esa realización de que Dios iba a trabajar en su vida. No había hecho ese acto de fe que hoy lo conocemos como una toma de decisión, un aceptar a Cristo. En esa época no se hablaba en esos términos, pero era el conocimiento espiritual, el apropiarse de el poder de Dios en la vida de la persona. Samuel tampoco lo conocía.
Y él había servido desde muy pequeñito allí en el templo y seguía todos los rituales y aprendía del sacerdote, pero hasta este momento, ¿sí? Hasta este momento no había tenido un encuentro personal con Dios. Y esa es la falta o la falla de muchos de nuestros jóvenes que aprenden intelectualmente, aprenden académicamente acerca de Dios, de la historia bíblica, de Jesús, pero necesitan ese encuentro con Dios de tal manera de que puedan vivir por medio de la fe. Y vivir por medio de la fe es una realización que cada individuo necesita, el conocimiento de la persona de Cristo. Este joven bueno, hasta este momento en que se narra esta historia, él tampoco conocía realmente al Señor. Lo conocía de manera intelectual, lo conocía por tradición, por costumbre, pero solamente hasta este momento no le conocía. Dice el versículo 7, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se había revelado. Y quiero que guarden ese versículo porque es muy importante para entender toda la dinámica de la problemática que a veces sucede en la iglesia. Hay muchos de nuestros jóvenes que no conocen al Señor desde la perspectiva espiritual, lo conocen mentalmente, lo conocen intelectualmente, conocen muchas cosas de la Biblia, de las historias bíblicas, de las cosas como se hacen en la iglesia, lo que se prohíbe y lo que no se prohíbe y todo esto, pero la palabra de Dios no se ha revelado al corazón de estos jóvenes. Y es muy triste, porque se descarta un recurso tremendo, que es nuestra fe en el Señor. La palabra revelada en nuestras vidas, el conocimiento de la persona de Cristo, del conocimiento de nuestro Dios. Samuel tuvo ese encuentro y aceptó, asimiló y tuvo esa experiencia de encuentro personal con Dios, y Dios trabajó en la vida de Samuel, ¿sí? Versículo 19 dice, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Al principio, en la revelación en la que Dios se revela a él, dice, estoy por hacer en Israel algo que todo el que oiga le quedará retumbando en los oídos. Dios le está hablando personalmente y él responde. Por 3 ocasiones él piensa que el que le está hablando es Elí, pero llega un momento en que él entiende que es Dios que le está hablando, que Dios que lo está llamando, es Dios que lo está desafiando. Él acepta ese llamamiento, él acepta ese desafío y cumple con él, y dice que el Señor estuvo con él toda su vida. Y fue así. Uno de los grandes hombres en la historia del pueblo de Israel es Samuel. Se levantó como profeta del Señor. Todo Israel, dice, desde Dan, el norte hasta el sur, todo Israel se dio cuenta que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Pero eso implica un acto de la voluntad también de Samuel en decirle sí al Señor, en aceptar de manera obediente, de manera sumisa, número 1, la voluntad de sus padres, Elcana y su esposa Ana, sus padres, que decidieron, sin contar con él, ponerlo al servicio del templo. Él podría haberse rebelado, dice, yo no quiero esto no es para mí, pero él aceptó, y el Señor se reveló de tal manera que ni aún el sacerdote, Elí, el hombre de Dios, podía percibir o pudo percibir en primera instancia lo que estaba pasando con Samuel.
Y la vida de Samuel fue una vida de bendición para el pueblo de Israel, para todos aquellos que le rodeaban, porque aceptó el desafío de Dios. Y el desafío de Dios para él no fue decirle, tú vas a ser famoso, o tú vas a ser rico, o tú vas a ser el rey de Israel, nada de eso. Tú vas a ser mi vocero. A ti te voy a decir cosas que vas a decir al pueblo de Israel que le van a quedar retumbando los oídos. Y Samuel aceptó este desafío. Entonces es un acto de la voluntad, porque Dios habla a cada individuo, a cada persona. Nos habla a nosotros como padres, les habla a nuestros hijos, y nuestros hijos tienen que tomar una decisión para que Dios se revele a ellos y para que ellos puedan vivir en la compañía de Dios, viviendo una vida para Dios. Y cuando se vive una vida para Dios, es una vida de servicio a otros. Y esa es justamente parte de la problemática que se vive en el día de hoy. Alguien dice, esta generación de humanos es la generación más débil que ha existido. Y se está creando una generación de débiles de carácter, débiles de espíritu. Que el Señor tenga misericordia del futuro nuestro, porque esos van a ser los que van a dirigir nuestro planeta. Cuando hablamos de debilidad aquí no es del aspecto físico, no, hablamos es de carácter. Cuando miramos la parte física, esta generación los vemos en los gimnasios y luciendo bonitos y bonitas, pero mentalmente, afectivamente, son tremendamente débiles, que cuando viene el conflicto no lo pueden enfrentar, que cuando vienen las dificultades tienen que recurrir a las drogas, que se desmoronan cuando viene una situación difícil. Y lo más triste es que rechazan de plano la presencia de Dios en el panorama de la vida de ellos. Y yo creo que es una de las cosas tristes para los padres creyentes, para los que estamos en ministerio, ver que nuestros hijos crecen, que aunque no son mala gente, buenas personas son, pero rechazan de pronto la acción directa de Dios en la vida de ellos. Y quizá la situación no sea tan extrema como sucedía con los hijos de Elí, y podemos hablar de lo que estaba sucediendo con los hijos de Elí. Estos hijos de Elí que, bueno, mi papá es el sacerdote, entonces yo no entiendo nada de eso, no me interesa, pero tomaban ventaja de la posición de su papá. Se encargaban de colectar la ofrenda, especialmente los sacrificios, y iban contra todo lo que Dios había mandado al pueblo de Israel. Dice en el capítulo 2 de Primera de Samuel, de que ellos se encargaban de colectar, dice en el versículo 3 del capítulo 2, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Y los criados del sacerdote, en este caso, eran sus hijos que se tomaron esa posición. Y según la tradición y según la ley, el criado del
del sacerdote, en este caso eran los hijos los que estaban haciendo ese papel, debía tomar porción de la carne cocinada y no asada, antes de que se quemara la grosura. Así debía colectarla, pero ellos siempre estaban tomando la mejor parte. Parecía que forzaban también a los ofrendantes, y si alguien no, porque esto era voluntario, y ellos mismos forzaban a las personas a dar de su sacrificio y de su ofrenda. Entonces de esa manera blasfemaban contra los actos de sacrificio y de ofrenda para Dios. Y según la ley, todo el que profanaba las ofrendas para el Señor, que en este caso es lo que estaban haciendo ellos, era digno de muerte. Según Levítico, el que profanaba las ofrendas era digno de muerte, y el pueblo lo podía ejecutar. Obviamente esto suena bien duro, pero era la ley en esa época, y Elí se dio cuenta de eso y simplemente les llamó la atención, dejó que eso siguiera, y ese fue el pecado también de Elí. Por amor a sus hijos no hizo la acción suprema, por ser profanadores de Dios, y obviamente él cargó con la culpa. Era bien dramático, porque estamos hablando en la época en que la ley era del ojo por ojo, diente por diente, y aquel que pecare ese morirá físicamente si era encontrado en su pecado. Y los hijos de Elí eran merecedores de la pena capital por esta tradición. Obviamente las cosas han cambiado. No creo, estoy convencido de eso, obviamente, como cambió el Señor la ley no es ojo por ojo, diente por diente, sino de amor y compasión, de dar la otra mejilla, en cuanto dependa de vosotros estar en paz. Pero eso no quita el que somos responsables también como padres de llamar la atención a nuestros hijos y de hacerles ver su pecado. Y en el juicio que Dios hizo acá, les dijo que tanto Elí como sus hijos iban a morir. Y efectivamente fue así. Más adelante en la historia del pueblo de Israel, entraron en guerra los filisteos entraron en pelea con los israelitas, y ocurrió algo tremendo. Los israelitas perdieron el arca fue quitada del pueblo de Israel por los filisteos, y en esa batalla perdió la vida los dos hijos de Elí, Ofní y Finés, eran los nombres de ellos. Perdieron la vida, y cuando le trajeron la noticia a Elí, no solamente de que sus hijos habían fallecido, sino de que el arca de la alianza, el arca del pacto, había sido robada por los filisteos, del susto él se fue para atrás en una silla y se desnucó y murió allí en el acto. Su nuera, la esposa de Finés, que estaba para dar a luz, empezó situación de parto y casi fallece también. Entonces es bien dramático, bien estricto, pero lo que quiero que pensemos acá, mis hermanos, es que cuando nuestros hijos, por
decisión de ellos toman el camino que no es el camino del Señor, que son sus propios caminos y andan en sus propias leyes, el Señor no nos manda a morir a nosotros inmediatamente, pero el dolor es grande para los padres. El sufrimiento es grande cuando en este tiempo vemos que nuestros hijos no hallan fortaleza en el Señor, que en el panorama de sus vidas la presencia de Dios y la acción del Señor no es el recurso que les da carácter, que les da fuerza, que les da valor para enfrentar toda situación de la vida. Y muchos se dan cuenta de eso muchísimo tiempo después, cuando ya es tarde, cuando han sufrido, cuando les ha tocado padecer situaciones bien extremas. De pronto vuelven a entender, oh, me hace falta el Señor. Porque el Señor cumple su promesa también. Así como le decía Pablo al carcelero allá en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación, la sanidad es para toda la casa. Pero eso no se da muchas veces de la noche a la mañana. Algunos disfrutan de esa bendición, otros no. Esa salvación a veces tarda en llegar para muchas familias, para muchos miembros de la familia, y los padres creyentes les toca esperar bastante tiempo para ver esas situaciones. Pero llegan. Y esa es la bendición, llegan. Y por eso mi llamamiento en este día, mis hermanos y hermanas, primero es a los padres creyentes, seguir fieles al Señor, mostrar en lo que es bueno, lo que es recto a nuestros hijos, sin imponerles cargas que muchas veces nosotros no podemos cargar, y enseñarles siempre que la esencia del Evangelio es amar a Dios, y cuando amamos a Dios, amamos al prójimo. Esa es la esencia del Evangelio. Y Dios pone eso en el corazón nuestro. Y cuando Dios se revela a nuestro corazón, tomamos un nuevo carácter. Es una nueva fuerza que hay en nuestras vidas, que hay en la vida de cada persona que decide caminar en los caminos del Señor. Que le da nuevas fuerzas, que transforma la vida de estas personas. Pero si no se acepta, se rechaza, se descarría y vive sujeto a las debilidades que la vida nos da. Así como la palabra fue revelada a Samuel, la palabra es revelada también a nuestros hijos. Y rogamos y oramos al Señor para que haya una respuesta parecida a la de Samuel, no a la de los hijos de Elí, para que haya bendición en la vida de esas personas. No es las muchas letras, no es el mucho estudio, no es la mucha televisión o los medios sociales, pero la presencia de Dios en la vida de cada persona. Hay muchas razones por las cuales nuestros jóvenes se apartan de la iglesia. Algunos le echan la culpa a los padres, y muchas veces los padres tienen culpa de eso. Pero sé también de que hay hombres y mujeres creyentes, fieles al Señor, sinceros, que simplemente sus hijos optaron por decir no al Señor. Y obviamente tenemos la responsabilidad de llamarle la atención, pero cuando ya se hacen adultos, ellos son responsables. Como dice el texto bíblico, vendrá un momento en que si los padres tuvieron la dentera, ¿sí?, comieron las uvas amargas, los hijos no van a tener la dentera. Es decir, cada uno es responsable por su vida y por sus acciones.
Pero el Señor sigue hablando. Hijos, jóvenes, y hijos que no sean tan jóvenes también. Si usted es hijo de creyente y me escucha, el Señor los sigue llamando. Le sigue instando para que caminen sus caminos, para que traiga bendición a otros por su vida, por sus acciones, no una carga más. Eso se logra cuando le decimos al Señor sí y caminamos en la dirección del Señor. Como padres morimos un poco cuando nuestros hijos caminan en caminos desviados, cuando nuestros hijos toman las decisiones incorrectas, cuando rechazan de plano la presencia de Dios en sus vidas. Nosotros morimos de a poco porque sufrimos por eso. Pero qué bueno cuando esos hijos obedecen y Dios se revela en sus vidas, y son hombres y mujeres que, sirviendo al Señor, son de bendición para el pueblo de Dios, son de bendición para la comunidad entera. Y el Señor sigue llamando, invitando. En la parte del Evangelio, en el texto que leímos de Juan, el Señor Jesús está llamando a Felipe y a Natanael. Y Felipe estaba sorprendido de Jesús. Natanael, que en primera instancia tuvo sus dudas acerca de este personaje de Jesús. Jesús le habla al corazón de Natanael y Natanael responde. Ese Natanael que antes dudaba, ¿puede algo bueno venir de Nazaret? Cuando Dios en la persona de Cristo se revela a él, se manifiesta a él, la declaración de Natanael es: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y esto es el principio del ministerio de Jesús. Dios se revela en el corazón de Natanael para ver en Jesús al Hijo de Dios, para ver en Jesús al Rey de Israel, para ver en Jesús el Mesías prometido y aquel del cual hablaban las Escrituras, como lo había declarado Felipe. Dios se reveló a ellos. Y ellos respondieron, reconociendo a Cristo, reconociendo la persona del Señor en medio de ellos y declarando: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Y el Señor qué le dice? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Si usted está así de extasiado porque yo le adiviné que usted estaba allá debajo de la higuera, tú vas a ver cosas más grandes que estas. Y vas a ver, dice, van a ver abrirse los cielos y a los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Van a ver la gloria de Dios. Van a ver la manifestación del Señor en sus vidas. Y esta es la actitud que necesitamos, jóvenes e hijos e hijas. Reconocer la persona de Cristo y la acción que tiene en tu vida. Porque tú eres importante para el Señor. Tú eres importante para Dios. Cualesquiera que sean tus luchas, tus dificultades, y hay muchas en el tiempo presente. Cualquiera que sean las tentaciones, hay un Dios de poder. Y así como el Señor Jesús le dice a las hermanas de Lázaro que estaba muerto y él estaba listo para resucitarlo, y les dice: ciertamente les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios. Si creyeren verán la gloria de Dios. Y mis amados, necesitamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas para poder vivir por ella. Esta sociedad lo está necesitando.
Y una vez tú eres transformado, eres llamado a que compartas ese mensaje de salvación a otros que sean llenos también de la presencia del Señor. Ciertamente vamos a ver que los cielos se van a abrir y que Dios se va a manifestar en poder. Vas a ver cosas grandes y mucho más grandes que lo que podamos ver en el momento. Es la promesa de Dios para ti, para mí, para cada uno que quiere creer. Los hijos de Elí fueron destruidos y su padre con ellos en consecuencia de sus actitudes y también de la de él. Pero Samuel fue de bendición porque dijo sí, porque creyó y aceptó. Felipe y Natanael participaron del privilegio tan grande de caminar con Jesús y aprender con Jesús por esos 3 años de ministerio y después ser parte de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Pero abrieron sus corazones cuando Dios se reveló a ellos. Haz tú lo mismo, lo necesitas. Y nuestra oración es esa, amados hermanos. El Señor les bendiga. Oremos. Señor de la gloria, gracias Señor siempre por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que podemos tomar de ellas y porque tu palabra se revela a nosotros, Señor. Tu palabra se revela a nosotros y tú te revelas a nosotros. Señor, permite que nosotros podamos responder así como Samuel, aceptando, Señor, tu llamamiento, aceptando y obedeciendo, Señor, a la manifestación de tu voluntad. Ruego por nuestros jóvenes, ruego por nuestros hijos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos. Ayúdanos a nosotros a presentar un evangelio eficaz, que cambia vidas, que transforma vidas, no un evangelio de hipocresía o un evangelio de circunstancias, pero la realidad de Dios en la vida de cada persona. Tu bendición, Señor, con tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Vamos a responder en fe cantando el himno de bendición. Los invito a que canten con nosotros en respuesta a fe el himno El Señor Jesús está llamando, el 252 del himnario Himnos de la Vida Cristiana. Rescatarle.
llega a pasar, pronto iremos al celeste ver. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga: hiciste bien. Háblame, oh, háblame, y responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí, envíame, Señor. Amén. Deseamos la bendición, que el Padre de toda gloria, el Hijo de amor y el Santo Espíritu de poder nos inspiren, nos ayuden a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y para aquellos que no han respondido al llamamiento, respondan al llamamiento del Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les espero el miércoles para continuar con el estudio de Daniel. Bendiciones.